Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal La Pizarra Andrés. En el día de hoy os voy a enseñar a analizar vuestra cartera de fondos de una forma muy sencilla, y es que a través de la aplicación de MyInvestor tenéis una opción de sacar vuestra ficha de Morningstar que os va a hacer un análisis detallado de lo que es vuestra cartera entera, teniendo en cuenta todos los fondos que tenéis. Insisto, esto solamente va a tener en cuenta la parte de los fondos. Luego ya sabéis que en MyInvestor podéis tener otro tipo de activos, tipo acciones o carteras robotizadas, que no estarían incluidas aquí, ¿vale? Pero esto sí que os sirve para, por lo menos vuestra parte de fondos, saber exactamente qué tenéis y ciertas cosas que probablemente no sabíais que podíais consultar, que son bastante interesantes. Para acceder a esto lo hacemos de la siguiente manera. Una vez accedéis a vuestra cuenta de MyInvestor, os clicáis aquí en la parte de fondos de inversión y os vais donde pone resumen Morningstar. Clicáis aquí y se os descargará un PDF, ¿vale? Una vez tenéis el PDF, aquí tenéis toda la información en lo referente a vuestra cartera actual, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Son estas 4 páginas que vemos aquí, ¿vale? Empecemos por arriba. Esto se llama pues rayos X de tu cartera, un poco ver qué hay, ¿vale? Lo primero, distribución de activos. ¿Qué es lo principal que vais a ver aquí? Si tenéis más renta fija, más renta variable o luego algunas otras cosas que pone aquí. En este caso, aquí me pone acciones, esto sería renta variable, 54%, y obligaciones, que serían bonos, me pone 37%. Puesto que hay un poco de efectivo, el efectivo en fondos muchas veces se trata de posiciones de fondos monetarios, ¿vale? Es decir, cuando un activo es tremendamente líquido y tremendamente a corto plazo, muchas veces en la misma ficha te dejan ponerlo como efectivo, ¿vale? Entonces, en este caso, la parte de efectivo probablemente sea que tengas algo de un fondo monetario o de algún otro fondo de renta fija donde tienen algo muy líquido que dejan catalogarlo como cash, ¿vale? Como efectivo. Entonces, en este caso, mi cartera probablemente sería 53% renta variable y 47% renta fija, con lo cual ahora mismo estaría 50-50 a priori, ¿no? Luego aquí viene otros, que aquí hay un poquito, que no sé a qué hace alusión concretamente, pero bueno, que es un poco irrelevante, ¿no? Exposición por país. Bueno, pues aquí veis que lo que principalmente tengo en este caso sería China, seguido de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, España. Es decir, que prácticamente en lo que tengo en fondos no apuesto mucho por Estados Unidos. Ya lo sabéis que considero que está caro y creo que para el año que estamos viviendo, en el que aunque Estados Unidos lo está haciendo bien, la divisa lo está haciendo mal, pues por eso la cartera lo está haciendo bastante bien, porque a pesar de no ser un mal año para Estados Unidos, el tema de la divisa te daña significativamente los resultados y a mí la divisa no me daña, con lo cual con que algo suba lo mío que no tiene divisa dólares, lo acaba haciendo mejor, por lo menos en el último año, que Estados Unidos, ¿vale? Dicho esto, una vez más, aprovecho para deciros que esto es mi cartera, que mucho de lo que compro es para crear contenido y que no debéis copiar lo que yo hago, ¿vale? En este caso veis que Estados Unidos representa pues la tercera posición más importante y vuelvo a lo mismo, probablemente en Francia, pues aquí, pues como hay un fondo monetario que se llama Grupama, pues por ejemplo, haya parte significativa de Francia ahí o lo que sea, ¿no? Cuando hablamos de por regiones, pues ya va un poquito más allá. En este caso es 60% Europa, 10% América, 30% Asia, ¿vale? En este caso, pues fijaros que lo que más tiene de Asia es emergente, porque sería China, ¿vale? En América lo que más hay es Estados Unidos, por supuesto, y en Europa, pues bueno, en este caso, pues Europa principalmente, pues Europa occidental, ¿no? Que serán países de primer nivel en Europa. Con esto tienes el desglose de toda tu cartera, tanto de bonos como de empresas, como de acciones, ¿vale? Entonces, esto es sencillo, hasta ahora fácil, ¿no? Esta parte ya te analiza lo que es qué tipo de sectores de renta variable tienes, ¿vale? Y en este caso se ve que mi cartera es más o menos cíclica o sensible al ciclo, ¿vale? Porque justo está aquí, no es defensivo, ¿vale? Ya sabéis que dentro de la renta variable hay diferentes sectores y hay algunos, tipo utilities, que son más defensivos, o healthcare, ¿vale? Que es salud, que son más defensivos, y luego hay otros que son más propensos al cambio del ciclo económico o a la coyuntura actual del ciclo, ¿no? Entonces, en mi caso, no considero que sea algo especialmente útil, pero bueno, aquí lo veis, ¿vale? En este caso, pues en cíclico tengo materiales básicos, consumo cíclico, servicios financieros, y etcétera, etcétera, ¿no? En sensibles al ciclo, pues aquí lo vemos, ¿vale? En este caso es 43% cíclico, 45% sensible al ciclo con estos, en este caso energía, servicios de comunicación, bueno, lo que veis, y defensivo prácticamente poco, ¿vale? Un 12%, es decir, mi cartera más o menos dentro de lo que es la renta variable es más bien tirando a riesgosa, ¿no? Aquí veis el estilo de las acciones
que lo voy a poner un poco más grande, ¿vale? Para que veáis que yo lo que más tengo es value, que esto vendrá dado por el fondo de Carlos, que es value, y luego dentro del value, pues un poco de todo, ¿no? Tanto más grandes que otra cosa, pero también pequeñas, ¿no? Pequeñas y medianas. Entonces, pues porque lo veáis en este aspecto, simplemente este eje de aquí te dice el tamaño de las empresas, lo que más tengo son grandes empresas, y este te dice el tipo de empresas que tienes, ya sabéis, value o growth o algo intermedio. Value es cuando algo está asentado y probablemente está barato, y crecimiento es algo que a lo mejor no da beneficios, pero está creciendo, ¿no? Esto que nos da aquí es, pues por ejemplo, el PER de mi cartera de mis acciones es 13, que es bastante barato, ¿vale? De lo que es la parte de renta variable. Ya sabéis que el PER lo buscamos por 18 por debajo, con lo cual, en este caso, pues en 13 podríamos decir que las acciones que yo tengo en cartera son principalmente muy baratas, ¿vale? Supongo que esto, como lo que hace este rayos X de tus fondos es mirar qué acciones hay debajo, pues en este caso, yo que tengo una posición importante en el My Investor Value, que es un fondo value donde las empresas están bastante baratas, pues eso es lo que tira para abajo el PER de mis acciones, ¿vale? El Price to Book Value de 1,40, pues también es bastante bajo, también más de lo mismo, probablemente porque la posición más grande que tengo ahora mismo en la cartera es el My Investor Value, ¿no? Y el precio cash flow, que no lo tengo muy en cuenta, la verdad. En lo que a bonos se refiere, pues si os fijáis, bueno, sensibilidad a los tipos de interés, aquí lo veis, ¿vale? Cuanto más a la derecha estés, más de largo plazo es y más duración tienen tus bonos, ¿vale? Y aquí calidad crediticia, pues veis que no tengo casi nada de bono basura o muy poco, y casi todo es alta o media, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos todo esto que es alto y con una duración importante, pues probablemente sea el Vanguard 20 más, ¿vale? Que aquí se ve, pues como en este caso tiene mucha exposición o mucha sensibilidad al tipo de interés, y además es calidad crediticia alta, ¿no? Aquí vemos la duración efectiva de los bonos, que es 8,77, insisto, esto viene un poco alterado por la parte que hay en el Vanguard 20 más, ¿vale? Ya sabéis que la duración es cómo de sensible es tu cartera de bonos con respecto a cambios en los tipos de interés, ¿vale? Y la calidad crediticia, pues bueno, bastante alta, ¿vale? Triple B no está mal, ¿vale? Aquí tendríamos las 10 principales posiciones de tu cartera. En este caso, pues lo que tengo es un bono de España, el 3,73, como mayor. Creo que esto está en el My Investor Value como posición de, digamos, cash. Y puesto que es una posición de cash importante en un fondo que es donde más dinero tengo puesto ahora mismo, pues por tanto es lo que hace que sea la posición con más dinero, ¿no? Luego, pues aquí ya entra, pues, bueno, ya un poco de todo. Estas dos empresas son empresas europeas, esto es un bono de Reino Unido, este probablemente sea un bono de Bear Capital, esto es Tencent, que es una empresa de China. Entonces ya hay un poco de todo, pero ya veis que aquí pues todo esto, ¿vale? Incluso Alibaba, Forbia, todo esto es una mezcla de normalmente empresas baratas chinas y probablemente porque tengo el fondo de Pictet China, y empresas baratas europeas, ¿vale? Pues ya veis que mi cartera de fondos está bastante alejada de lo habitual, ¿no? ¿Vale? O sea que por aquí nada, cuidado con algunas cosas, porque por ejemplo, bueno, aquí veis, ya lo da aquí, ¿vale? El país en el que estáis, de donde pertenece cada principal posición, ¿no? De lo que tenéis, ¿vale? Y aquí vemos, pues, que en este caso pues, son 2 bonos y el resto acciones. Insisto, esto no está mal, pero si os fijáis, el porcentual que representa cada activo dentro de tu cartera es bastante pequeño, ¿vale? O sea, tener un 1% en Alibaba a través de fondos no es que sea ninguna locura, ¿no? Luego tenemos aquí un poco lo que hubiera sido el rendimiento de los últimos años. Veis que no hubiera sido nada del otro mundo, ¿vale? Esto es porque yo muchas veces compro fondos que no han funcionado en el pasado. Y es que si creemos que esto va de comprar abajo y vender arriba, muchas veces yo cuando creo que algo está barato y está dando esa oportunidad, yo lo compro, aunque en el pasado haya tenido un retorno malo, ¿no? Si fuera al revés y siempre fuera a comprar lo que siempre sube, pues a lo mejor todo el mundo debería tener comprado Nasdaq siempre, ¿no? Y no es que no me guste el Nasdaq o el SP, ya sabéis que en otras ocasiones lo he tenido, pero cuando lo intento comprar cuando está más barato, y si en algún punto veo que está caro, pues lo vendo y aprovecho para comprar otras cosas. Insisto, esto es una forma en la que tengo yo de operar y que además me sirve para crear contenido, a pesar de que creo que una indexación y mantener esa indexación durante mucho tiempo puede ser lo ideal o lo óptimo para la gran mayoría de vosotros, ¿no? Sin embargo, yo como hago contenido, pues me gusta hacer otro tipo de cosas que a día de hoy está funcionando bien, ¿no? En este caso, algo que recrimino un poco de esto es que lo que llaman benchmark, que es
índice de referencia con el que van a comparar tu cartera. En este caso utilizan de benchmark un mercado monetario, con lo cual es normal, si os fijáis esta línea azul, es normal que sea lo que sea que tengas comprado, a largo plazo lo haga mejor que este mercado monetario, ¿no? ¿Vale? Que es lo que vemos aquí. ¿Vale? Entonces, esto sería lo que hubiera sido mi cartera actual si lo hubiera mantenido durante todo el tiempo, ya vemos que es más o menos alcista, ¿vale? Y esto sería lo que sería el mercado monetario. Esto sería la rentabilidad respecto al benchmark, para que veáis que siempre prácticamente está en positivo, y menos aquí en esta caída que es el COVID, que lo hubiera hecho un monetario mejor que tu cartera. En el resto de casos, prácticamente, casi siempre, tu cartera lo hace mejor que un mercado monetario, ¿no? Que es pues eso, lo que sería el activo libre de riesgo, más o menos. Aquí en rentabilidad acumulada es un poco lo que ellos estiman que tu cartera debería dar. Pues por ejemplo, mi cartera a 5 años anualizada debería dar un 5,5%. Cosa que no me parece mal, porque si olvidamos todo lo que hemos visto hasta ahora y olvidamos y dejamos de analizar los fondos que tengo debajo, si tú coges una cartera que es 50% renta variable, 47% bonos, que esa cartera te dé un 5,5% anual, me parece que creo que es una estimación bastante acertada, ¿vale? Es decir, más o menos, si la renta variable te da un 8 o un 9, de ahí sacas 4 o 4,5 puntos de tu cartera, y si la renta fija te da un 4 o un 5 y lo tienes a la mitad, pues de ahí sacas otros 2 puntos para tu cartera, con lo cual algo cercano al 6% podría ser lo normal que te diera una cartera que fuera 50-50, más o menos, ¿no? Que es lo que sería esta, ¿no? Entonces, si bien es cierto que muchas veces lo que digo, ahora vamos a ver cómo en estos cálculos hay un montón de fondos que lo han hecho extremadamente mal, que por eso los tengo comprados a día de hoy, porque considero que es buena opción, pero que en el pasado sí que es cierto que no lo han hecho tan bien, entonces eso te lo penalizan en sus cálculos, ¿vale? Aquí tenéis la rentabilidad por periodos que podrías esperar en el mejor escenario y en el peor escenario. Si os fijáis, a 3 meses, es decir, en el muy corto plazo, mi cartera se podría llegar a caer un 17, ¿vale? Basándonos un poco en el pasado. A 6 meses, en los peores 6 meses, se podría llegar a caer un 14. A un año, el peor un año, se podría caer un 12, ¿vale? A 3 años, un 1, prácticamente sería muy difícil que perder dinero, y a 5 años, un 1,60. Es decir, ya ganaría dinero a 5 años, casi en cualquier escenario de 5 años, esta cartera ganaría dinero, ¿no? Y por el lado bueno, pues más de lo mismo. También esa varianza, esa posibilidad de que pasen cosas extrañas, también se magnifica, ¿no? Pues por ejemplo, a 3 meses podría ganar un 15, a 6 un 16, a un año podría ganar un 36, y a 5 años tu mejor racha con una cartera de este estilo debería ser de un 9 anualizado prácticamente, ¿no? Y a 3 años igual. Esto nos quiere decir que lo normal, si tuvieras una cartera de este estilo durante todo este tiempo, durante 3 o 5 años, lo normal sería que hubiera retornos entre el 0 y el 9% anual, que te dieran en promedio ese 5,5 más o menos en este tipo de cartera, insisto, basándonos en los retornos pasados, que yo he cogido fondos. Tú esto, si coges SP500, MSCI World, Nasdaq y demás, lo vas a ver y vas a ver que los retornos que esto te presupone para el futuro son una locura. Lo que no significa que vayan a ocurrir, ¿vale? Pero que tengáis eso en cuenta, ¿no? Aquí te analiza básicamente un poco las rentabilidades respecto a su riesgo. Lo de abajo es la volatilidad, es decir, el riesgo, cuánto se mueve. A más volatilidad, mayor debería estar la rentabilidad. Por ejemplo, el fondo número 7, que es el Vanguard 20 más, teóricamente es un desastre, ¿vale? Porque tiene una volatilidad altísima y pierde dinero, ¿vale? Pero esto es un ejemplo claro de por qué yo a veces compro cosas que están mal, ¿vale? Porque estoy comprando algo que debería subir, como son bonos que no pueden quebrar en teoría, y los compro muy abajo, ¿vale? Entonces, sabiendo que ya funcionarán y sabiendo de que tiene una volatilidad muy alta y de que puede tirarse todavía mucho más tiempo ahí abajo, ¿no? Algo parecido le pasa al 3, ¿vale? Que es el Pictet China, que si os fijáis, a 3 años no gana dinero, ¿vale? Porque está en la línea del 0, y sin embargo tiene una volatilidad del 29%, más de lo mismo. Espero que en algún punto repunte. Entonces, esto, por ejemplo, estos dos de aquí que no ganan dinero, me penalizan bastante en lo que es la rentabilidad esperada a futuro de mi cartera, ¿vale? En este caso, claramente el mejor fondo es el número 4, ¿vale? Que es el Fidelity MSCI World. Digo, si basáramos solo en este análisis. ¿Por qué? Porque con una volatilidad del 14% te da un retorno de un 15% anualizado, que es una barbaridad, ¿vale? Acto seguido, probablemente el segundo mejor sería el 9, ¿vale? Que el 9 es Carmignac Portfolio. ¿Por qué? Porque con una volatilidad del 4 te da un retorno del 8 y pico, que es una barbaridad. Entonces, y el siguiente sería el 2, que es Evercapital, ¿vale? Donde con una volatilidad del 12, pues te da una rentabilidad del 7 o del 8, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo mismo, no se trata solamente, si os fijáis, la mayoría de ellos
paradójicamente están comprados aquí porque no dan casi rentabilidad. Es decir, todos estos, no sé cuáles son, el 10, el 5, los que sean por aquí, ¿vale? Están en un riesgo relativamente bajo, ¿vale? Una volatilidad baja y en un retorno también bastante bajo, ¿vale? Y este punto, que es una diana, sería la rentabilidad de tu cartera, ¿vale? Mi cartera a día de hoy tendría una volatilidad de en torno al 9% o al 8% y un retorno esperado, pues aquí como es el retorno esperado a 3 años, un retorno esperado del 5,41. A priori, ese binomio no me gusta, ¿vale? ¿Ves? Eso es una cosa que a mí no me preocupa porque yo sé que estoy comprando fondos que puntúan negativamente en esta cartera, como habéis podido ver, como China o como el Vanguard 20+, pero a priori, algo que tiene una volatilidad del 9, deberías exigirle una rentabilidad un poco superior del 5,5, ¿vale? Lo que pasa que es lo que digo, cuando compras cosas que han operado mal o que lo han hecho mal en el pasado, pues te penaliza en esta cartera, ¿no? Ahora vamos a la matriz de correlación, que es bastante interesante. Entonces, dicho esto, aquí podemos ver las 10 mayores posiciones. También decir, ¿vale? Por lo que veo que, por ejemplo, en lo que es esta cartera de aquí, si os fijáis, el 1 no está en ningún lado, porque parece que no hay datos de My Investor Value clase C, ¿vale? Entonces, por aquí debería aparecer el My Investor Value, que tampoco tendría una relación riesgo-beneficio muy buena, porque en el pasado no lo ha hecho extremadamente bien, pero, por ejemplo, ahora lo está haciendo increíblemente bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1 no aparece aquí, ¿vale? No aparece aquí. Y aquí veríamos, pues en este caso el My Investor Value representa el 30% de mi dinero, Evercapital un 16%, China un 11%, el MSCI World, que ya sabéis que además lo tengo en la cartera metal, por eso tiene tampoco aquí un 6%, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí lo veis, un poco todo, ¿no? Entonces aquí veríais un poco, en este caso yo tengo 10 fondos en la cartera. Ah, no, son las top 10 mayores posiciones, con lo cual el número de fondos los vemos aquí al final, ¿vale? Que tengo alguno más, ahí se ve, ¿vale? Entonces el top 10 de posiciones sería esto. Pues vamos ahora a la matriz de correlación. ¿Qué es la matriz de correlación? Es esta matriz que te explica cuánto diversifica un fondo, es decir, cuánto aporta de reducción de riesgo un fondo en función de la cartera que tienes, ¿vale? Entonces, en la matriz de correlación, la correlación es cómo de similar se mueven dos fondos, ¿vale? Y si una correlación es de 1, que es lo máximo, quiere decir que cuando un fondo sube, el otro sube también, con lo cual esos fondos no diversifican nada, no te reducen el riesgo de la cartera en nada, son fondos exactamente iguales. Por ejemplo, el S&P 500 y el Nasdaq probablemente tengan una correlación muy cercana a 1. De hecho, aquí veis que a veces es 1, porque claro, si comparas el fondo número 2 con el fondo número 2, es decir, un fondo con sí mismo, su correlación es 1, porque es el mismo fondo, ¿no? Pero si nos fuéramos, por ejemplo, a este de 0,89, pues el 9 y el 10, ¿ves? Carmignac Portfolio y Carmignac Securité diversifican muy poco. ¿Por qué? Porque es un tipo de estrategia muy similar de la misma gestora y, aunque uno tiene menos riesgo que otro, es bastante normal que cuando uno suba, el otro suba, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para diversificar, no son los mejores fondos. Sí que tienen otras utilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, el Carmignac Securité es una versión bastante más conservadora del portfolio, con lo cual eso quiere decir que aunque cuando uno caiga, el otro caiga también, el Carmignac Securité va a caer bastante menos que el Carmignac Portfolio y viceversa, ¿no? Entonces, teóricamente, si queréis una cartera diversificada, buscaríais fondos como el número 3 que estoy viendo aquí. ¿Por qué? Porque buscáis bueno, siguiendo con la correlación, que acabo, 1 es lo máximo, menos 1 sería, tampoco voy a decir que sea idóneo, ¿vale? Pero lo que te está diciendo es que cuando un fondo sube, el otro baja. Entonces, tú tampoco quieres eso, porque entonces no vas a ganar dinero nunca, como quien dice, ¿sabes? Y para que ganar con uno tienes que perder con el otro, tampoco tal. ¿Qué quieres normalmente? Correlaciones cercanas a 0, de 0 punto algo o de menos 0 punto algo, ¿vale? Pero quieres correlaciones cercanas a 0 para que cada fondo vaya a su bola. Eso significa que tu cartera no se mueve en bloque, que cada fondo se mueve según una estrategia. Esto no es fácil porque los mercados al final tienen una correlación bastante, yo diría casi obligatoria en muchos fondos, pero en otros sí que se consigue eso, sobre todo los alternativos o fondos pues tipo China, que van a su bola, que están en el otro lado del mundo y que hacen lo que pasa allí, que nada tiene que ver con lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el fondo número 3, si os fijáis, tiene una correlación aquí de 0,05 con el fondo número 4, tiene una correlación de 0,30 con el 0,5, que también es baja, tiene una correlación de 0,06 con el 6, tiene una correlación de 0,14 con el 7, tiene una correlación de 0,15 con el 8, y luego aquí, bueno, 0,51 y 0,42, que siguen siendo bastante bajas. Entonces, el fondo número 3, que es Pictet China, mira, no me he equivocado, es un fondo que diversifica tremendamente bien. ¿Por qué? Porque va a su bola, ¿vale? No depende tanto de la renta variable mundial, como podríamos decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí otro, el 8, si nos fijamos en el 8, que es Grupama, correcto, Grupama es un monetario, pues por supuesto que Grupama, fijaros, no tiene nada que ver con ninguno. ¿Por qué? Porque como sube un poquito todos los días, la correlación es muy cercana a 0, 0,05, 0,15, 0,06, 0,17, menos 0,31 y 0,10.
Es decir, es un fondo también, pues, qué sorpresa, ¿no? Que un monetario diversifique, claro, si un monetario no tiene riesgo como tal, ¿no? Entonces, también funciona bastante bien. Y luego hay algunos, como por ejemplo puede ser el 9, ¿vale? Que es Carmignac Portfolio Credit, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que si os fijáis, pues también cumple bastante bien, porque 0,50, 0,50, 0,45 solo tiene una correlación alta, en este caso con 5, ¿vale? Que es el Dunas, ¿vale? Y luego lo tendría con el 10, ¿vale? Que es Carmignac Securité, ¿vale? Pero si os fijáis, en todo lo demás, prácticamente diversifica bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que tendríais que buscar. Tendríais que buscar es que la matriz de correlación, a poder ser los números más cercanos a ceros posible, ¿vale? Por ejemplo, el fondo número 5 es un desastre diversificando, porque solo no diversifica con nada. Fondo número 5, que es el Dunas Valor Equilibrado, si os fijáis, tiene correlación alta aquí, correlación alta aquí, correlación alta aquí, correlación alta aquí, ¿vale? 5. Y aquí, 5, aquí también, bueno, no, diversifica con 3 de ellos, con 3, 4, con 3, 4 y 5. Con China, con MSCI World, a ver, no, estoy en el 5. Sí, o sea, correlaciona con el 8, con Groupama Tresorería, con 3 y con 4, con Pictet China y con MSCI World, con nada más, ¿no? Entonces, bueno, no es que sea un desastre, no pasa nada, ¿vale? Nunca vais a encontrar un fondo que lo tenga todo. Pero, por ejemplo, pues ya veis que en una cartera China diversifica bastante. Por ejemplo, eso es algo que acabamos de sacar en claro, viendo cómo el número 3 tiene cuadraditos tan claritos, ¿no? Que lo vemos aquí, ¿vale? Entonces, por ahí bien. Estadísticas, pues lo que hemos dicho, ¿ves? Una volatilidad a 3 años del 8,75 y a 5 años del 8, quizá un poquito alta para esa media del 5 y pico de retorno, ¿vale? O sea, pero vuelvo a lo mismo, no quiero sacar conclusiones porque yo estoy muchas veces comprando fondos que han funcionado mal en el pasado, ¿vale? Pero a priori estos ratios no son del todo buenos, o sea, quiero decir, pero esto es lo que digo siempre, si yo quisiera hacerme trampas al solitario y hacer aquí una cartera donde esto te lo pintaran increíblemente bonito, pues como sé que tiene en cuenta esto para sacarte la cartera, pues cogería los fondos que mejor lo han hecho en el pasado por riesgo y beneficio y me haría un rayos X de estos increíblemente bueno, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido. De aquí no creo que vaya a explicar nada, son quizá cosas bastante técnicas que no tienen mucho, no creo que os pueda aportar gran cosa, ¿vale? Y aquí nada, solapamiento de acciones tampoco lo veo algo que sea tremendamente útil, ¿vale? Que es como que te quiere decir que tienes lo mismo comprado en varios sitios, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí, en este caso, pues yo qué sé, veis que Tencent está recogido en 2 fondos, ¿vale? El bono de España está recogido en 2 fondos. Aquí este bono está recogido en 2 fondos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tampoco es que esté repitiendo mucho. Esto sería bastante tóxico si aquí ves una cosa y de repente aquí abajo ves 4 fondos. Dices, joder, tengo comprado lo mismo en 4 sitios diferentes, ¿no? Pero si ves de esta forma, y además que la mayoría de veces, fijaros, este tiene 0,98 y esto 0,02, ¿vale? Que es un bono de Austria. Entonces, nada del otro mundo. O Xiaomi, lo tienes en el Vanguard Emerging Markets y un poco en el Pictet China, pero es poquísimo. Fijaros, el solapamiento es muy poco. Digamos que ese 0,64 que tienes en Xiaomi lo tienes en 2 fondos diferentes, pero en cantidades pequeñas, ¿no? Con lo cual, nada destacable aquí, ¿sabes? Sería peligroso si tienes una posición y debajo ves 4 fondos, dices, oye, estoy comprando lo mismo 4 veces, ¿no? Y luego, por último, nada, pues aquí un recordatorio de lo que tienes comprado. Si os fijáis, la mayoría de fondos que llevo son bastante buenos porque tienen un buen ranking de Morningstar. Incluso My Investor Value, insisto, que esto lo tendrían que mirar, porque es cierto que esta clase no tiene... My Investor Value creo que tiene 4 estrellas de Morningstar, si no me equivoco, pero no en esta clase, la otra clase, ¿no? Y aquí, bueno, el Vanguard 20 más es normal que con sus malos resultados lo esté haciendo tan mal. Groupama no sé por qué no clasifica y no tiene tal. Todo lo demás, si os fijáis, tiene 3, 4, incluso 5 estrellas como el DNCA, ¿vale? DNCA o Carmignac Portfolio son, pues, por lo que parece aquí, de los mejores fondos de la categoría, ¿no? Y esto sería un poco todo. Con esto lo que podéis hacer es, mínimo, abriros el vuestro, intentar interpretar todo lo que yo he interpretado. No hace falta que algo que no hayáis entendido, pues no pasa nada. Y como siempre digo, si tenéis dudas, pues me las dejáis en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, pues me dejáis un like, os suscribís, todas estas cosas, y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide la Pizarra Andrés.